La economía española caerá 3 veces más de lo previsto. El cuarto trimestre fue el peor del año pasado para la economía española. Principales previsiones sobre el comportamiento de la economía española que revelan que el PIB caerá este año. La comunidad que más cayó fue Castilla-La Mancha. Millones de personas padecen hambre, mientras Goldman Sachs se embolsa 400 millones de dólares. El Producto Interior Bruto es el principal indicador de crecimiento económico de un país. Se define, según el economista Leopoldo Abadía, como el total de bienes y servicios producidos a lo largo de un año en una nación. Este indicador es un determinante al tratar de establecer el nivel de vida de cada uno de los habitantes del país. El PIB es una guía que permite averiguar si una nación puede o no satisfacer sus necesidades básicas, comparándolo con el índice de precios de consumo. El IPC indica el crecimiento medio de los precios de los bienes en un periodo de tiempo determinado. El PIB se utiliza generalmente como una medida del bienestar y satisfacción material de una nación. Sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short, except that which makes life worthwhile. El Reino de Bután, la tierra del dragón del trueno, un pequeño país situado en el sur del Himalaya que permanecía aislado del mundo hasta que en 1972 el cuarto rey dragón propuso una nueva filosofía de desarrollo humano. El cuarto rey observó al resto del mundo y su sistema, basado mayoritariamente en un patrón económico para medir el bienestar de la población. Se dio cuenta que el mayor propósito de los países era ganar y acumular riqueza. Asimismo, observó la gran diferencia que existía entre ricos y pobres. Mientras unos disfrutaban de los beneficios del estado del bienestar, sobre otros recaen las consecuencias de las grandes desigualdades sociales. Por ello, el rey dragón optó por una vía de modernización filosófica de Estado, que no dejase de lado los valores humanos de su nación. Así nace, pues, el concepto de felicidad nacional bruta, un medidor que define la calidad de vida en términos más humanos y psicológicos. Para conseguir esto, se establecieron unos pilares fundamentales. Un desarrollo socioeconómico igualitario, preservar y fomentar los valores culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno. Además, el FNB tiene en cuenta el acceso a la educación, el derecho a la vivienda y a la sanidad, el buen uso del tiempo, la convivencia en comunidad, las buenas relaciones familiares y los valores religiosos como una base de vida sana y feliz. Pero el primer paso era la implantación de un buen gobierno, y para ello en 2008 se dejó de lado la monarquía absolutista y se celebraron por decreto las primeras elecciones democráticas en Bután. Es el momento en el que el índice de felicidad bruta tiene su mayor auge dentro de una monarquía parlamentaria. A partir de entonces, las miradas de otros países se centraron en el modelo que rezaba Bután, y en los últimos años mucho se ha hablado a nivel internacional del FNB y su funcionalidad. Al principio, pues hubo una reacción, pues como si fuera la típica anécdota de un país budista perdido en las Himalayas, ¿no? Y fue una cosa que no se le dio gran importancia. Pero con el paso de los años, viendo lo que hemos visto en Occidente y lo que hemos visto con el tema del un capitalismo, llamado por algunos capitalismo salvaje, el primer ministro Edward Heath de Inglaterra también lo llamó la cara inaceptable del capitalismo, pues hemos visto que efectivamente no se consigue la felicidad, ¿no? Sino lo que se consigue es un ansia de tener más y más y más cosas. Es un concepto que nace de cómo Bután, en el 2008,
plantea que su país, que está en un momento en el que va a empezarse a desarrollar económicamente, ha preguntado a los ciudadanos qué querían, si un desarrollo económico o algo más, lo que preferían, y que la gente dijo, bueno, nosotros lo que preferimos es el desarrollo que nos permita ser más felices, no el desarrollo por el desarrollo. Para eso eligieron tener varios ejes o varios puntos, ¿no?, que tendría que cumplir las leyes que se adoptaran, las medidas que se tomaran, y que eran que el crecimiento económico fuera igualmente repartido, que beneficiara a todo el mundo, que ese crecimiento económico los hiciera a expensas de los recursos naturales que para ellos eran muy importantes, porque habían visto a países vecinos quedar arrasados, sin bosques, desérticos, en muy poco tiempo, cuando habían iniciado un crecimiento económico muy fuerte. Querían también no ser absorbidos por una cultura del consumo y perder su identidad, ¿no? Y habían dicho que la lectura, el arte, temas que eran culturalmente relevantes para ellos, querían mantenerlos, ¿no? La felicidad nacional bruta, que surge como un indicador adicional al Producto Interior Bruto, mide la satisfacción de la población y no solo su nivel económico. Pero, ¿es realmente representativo? Una de las mayores críticas que se le atribuyen al FIP es que es un medidor utópico, y con ello se cuestiona si puede ser trasladado realmente a la práctica. Según la organización Happy Planet Index, que mide el progreso de las naciones, atendiendo las consecuencias ambientales y la calidad de vida, la República de Costa Rica es, por segundo año consecutivo, líder del índice de la felicidad. A pesar de que los índices, indicarían, en la ciencia exacta, puede ser utópico, en el sentir costarricense, en el ciudadano costarricense, es real, no es utópico. Hay que comparar un factor con otro factor para que pueda darse este índice o se determine, ¿verdad?, mediante números, que es el país más feliz del mundo. Estamos muy orgullosos, ¿verdad?, muy orgullosos. Pero sí se ve en la calidad de la vida, en la calidad de las personas, en lo que reflejan al exterior, la longevidad que existe también en la población. Tenemos poblaciones en el noreste del país de más de 90 años. La mortalidad infantil es una forma también de ver el bienestar de una sociedad. Si se mueren muchos niños, no creo que sea una sociedad muy rica. O la esperanza de vida, si la gente se muere pronto, tampoco. O la tasa de escolarización. Es decir, que hay muchísimos indicadores que intentan captar el grado de bienestar de la sociedad, no solo hay uno. Bueno, Costa Rica tenemos que recordar que es un país que no tiene ejército. Es un país que desde 1948 se lleva a cabo la abolición del ejército. Es un país que no es militarizado, es un país que tiene la democracia más antigua de América Latina. Entonces esto le ha permitido desarrollar dos políticas principales para los índices de desarrollo mundial. Uno es invertir en educación e invertir en salud. El porcentaje más alto del presupuesto, que puede alcanzar hasta un 80% anual estatal, se destina a esos dos rubros. Otro de los planteamientos que se nos presentan en este contexto es la opción de no desechar ninguno de los dos medidores, sino complementarlos. ¿Pero es esto realmente posible? ¿Es la felicidad nacional bruta necesaria en nuestro sistema actual? El PIB puede complementar al FIB en algunos aspectos, pero en otros no solamente no se complementan esos dos conceptos o esas dos mediciones o baremos, sino que están directamente enfrentados. Como estamos en un mundo material, un mundo que nos movemos a nivel material y necesitamos cosas materiales, yo pienso que existe un índice, una relación bastante cerrada entre lo que es un Producto Interior Bruto, tampoco hace falta que sea el de Luxemburgo, pero un Producto Interior Bruto representativo, suficiente, y un índice de felicidad bruta interior que sea también representativo. Es decir, en una palabra, yo pienso que es imposible Producto Interior Bruto per cápita acceder a estándares de vida, a necesidades que hoy vienen marcadas por la propia sociedad. Pues será posible, pues sí, es decir, que sea un indicador más como otros muchos que tenemos, ¿no? Pero a mí me parece mucho más interesante que nos pongamos como reto la reducción de la exclusión social, la reducción de la mortalidad infantil, las tasas de escolarización de la gente, que estar hablando de un concepto que es excesivamente subjetivo
y que muy seguramente en esta sala que somos 4, cada uno entendemos cosas totalmente distintas, pero todos entendemos qué significa morirte antes de los 3 años, o todos sabemos seguramente qué significa no poder ir a la escuela porque no hay becas, o no poder comer 3 comidas al día. Eso lo entendemos todos, ¿no? Pero la idea de la felicidad, que es totalmente subjetiva, pues no sé si puede ser el medidor del futuro. Desde los gobiernos actuales se comienza a impulsar el estudio de la felicidad como factor clave en la satisfacción de los individuos. A pesar de ser una medida secundaria, algunos expertos consideran que no se hacen los suficientes esfuerzos para estudiar los niveles de bienestar de la población. Por ello, en ocasiones se manifiestan lacras en los estados como la corrupción. Al hablar de Bután, claro, nos aparece el concepto del índice de felicidad bruta, ¿no? O la felicidad interior bruta. No hay que olvidar que fue el rey de Bután el que definió este índice en los años 70 cuando se acusó al país de tener una extrema pobreza, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el caso de Bután es justamente al contrario. Aquella gente, aquellas personas puede que se sientan, y que no mientan, puede que se sientan felices porque no conocen otras cosas. Y al no conocer otras cosas, otros entornos, otros servicios, otros bienes, no los desean, y al no desearlos, como no pueden acceder a ellos, no se sienten infelices. Bután está desde el principio de su democracia organizándose de tal manera que pueda, en la medida posible, si no eliminarlo totalmente, reducir esa corrupción. Segundo, identificar cuando exista. Y tercero, aplicar con todo el rigor de la ley cuando se incumple. Decirme a mí en qué situación estaríamos hablando de un país occidental, pero apuntemos a España, Grecia, Italia y una serie de países, sobre todo en el sur de Europa, con los índices de corrupción que puedan tener. De todas maneras, la pregunta es, ¿podrá llegar a ser Bután una democracia real con el PIB per cápita tan bajo que tienen ahora? Para poder llegar a un nivel de satisfacción es imprescindible que las necesidades básicas de los individuos se vean cubiertas. Pero ¿hasta qué punto es el bienestar económico determinante en la felicidad? La cuestión que se plantea es si el concepto de felicidad es el mismo en todos los países y si influye el contexto en el que uno nace. Cuando uno mira la encuesta mundial de valores, que es la que hace Inglehart, observa que hay países en África que tienen datos de felicidad mucho más altos incluso que democracias desarrolladas. Así que no es necesariamente cierto que allá donde hay más desarrollo económico hay más felicidad en términos agregados. España es de los países donde hay más felicidad, aunque con la crisis ha bajado bastante, pero hasta hace no mucho era de los países con más felicidad. Claro, una persona puede alimentarse a base de una dieta mediterránea simple o bien puede comer caviar beluga. Con lo cual, claro, evidentemente aquí estamos hablando ya de temas que exceden de lo que es la subsistencia para ir a otros niveles, ¿no? A ver, yo pienso que el concepto de necesidad es un concepto que ha ido variando a lo largo de los tiempos. Hace 100 años o 55 o 60 años poca gente tenía automóvil. Hoy en día casi para mucha gente es una necesidad perentoria. Es decir, que la primera cosa que nos encontramos es el concepto de necesidad ha variado. Está claro que cuanto más bienestar económico, pues seguramente más felicidad. También influirá, pues también si uno está integrado en la sociedad es mucho más feliz que si es un excluido social, no solo por cuestiones económicas, sino por más temas. Así que, siendo conscientes de que es una cuestión muy subjetiva, pues hay una serie de factores económicos y sociales que influyen bastante. También la gente es más feliz cuando vive en democracia que cuando vive en dictadura, porque tiene esa capacidad de expresarse con libertad. Así que, bueno, pues es un conjunto de factores. Actualmente las empresas apuestan por la implantación de la felicidad como valor añadido tanto para sus trabajadores como para sus clientes. El fin que buscan es hacer que sus empleados se sientan más felices y así mejorar la productividad. Durante los 4 meses hicimos cosas para aumentar el nivel de felicidad de la gente y comprobamos cómo había aumentado al final. Y te puedo decir que la conclusión es que aumentar tu nivel de felicidad y de bienestar influye en que tú te sientas primero mejor y más feliz, evidentemente, pero también que te sientas mejor trabajador, que te sientas más valioso tú
y que eso se muestra en un mejor trabajo que los demás también valoran, entonces recibes feedback positivo también, ¿no? Uno de los ejemplos más exitosos que establecen la felicidad como base del entorno laboral es Coca-Cola Iberia. Para ello ha creado el Instituto de la Felicidad, una iniciativa pionera con el fin de investigar y difundir objetivos sobre la felicidad. Entonces, lo que fue el Instituto Coca-Cola de la Felicidad fue lo siguiente. Preguntamos a la gente en una de estas numerosas encuestas que hacemos de marcas y demás, oye, ¿qué marcas asociáis con la felicidad? Y salió que 9 de cada 10 personas asociaban Coca-Cola con la felicidad. Cruzando los dedos, como hicimos el primer congreso sin saber si realmente iba a interesar a la gente, ¿no? El primer congreso fue un éxito que sobrepasó nuestras expectativas, ¿no? Se llenó, quedó 1000 y pico personas sin poder entrar al primer congreso de la felicidad. Vino el primer ministro de Bután, que era la primera vez que visitaba España. Valentín Fuster de Nueva York. Vino gente realmente impresionante, y lo más maravilloso es que interesaba al ciudadano, ¿no? A la gente de a pie que no forzosamente se interesa en la psicología positiva ni en economistas. Vino a escuchar a un filósofo, a escuchar al primer defensor del menor, a Javier Urra, a psicólogas como Alejandra Vallejo Nájera, al ministro de Bután. Vino y le interesó, ¿no? Hemos hecho aquí los tienes más de 6 informes sociodemográficos con la Universidad Complutense, con institutos independientes sobre qué es la felicidad para los españoles, cómo se es feliz. Actualmente las políticas de austeridad dominan Europa, el futuro del FIP es incierto y no menos el de nuestro estado de bienestar, que repercute directamente en nuestra felicidad. ¿Qué futuro nos espera? ¿Seremos más felices? Según algunos economistas, el sistema capitalista está obsoleto en estos tiempos de crisis económica. ¿Supone por ello el deterioro del estado de bienestar la infelicidad del individuo? A medida que este nivel de protección social vaya cayendo, me refiero a sanidad, educación, pensiones, esto va a tener un impacto en el estándar de vida de la gente y en su felicidad, en su percepción de felicidad. Yo no sé si a los europeos, a mí sí, a los europeos, yo creo que más que infelices, en la medida que tienen menos bienestar porque se reduce el gasto público, porque se reducen los salarios, pues seguramente lo están pasando mucho peor y están cubriendo menos sus necesidades que antes. Visto así, pues seguramente sí, ¿no? Es decir, que reduces el bienestar material de la gente con austeridad y eso puede estar influyendo en que sean menos felices. El FIB está aquí para quedarse, sino que creo en Bután, que se va a adoptar en cierta medida, como hemos hablado antes del índice de desarrollo humano, con componentes que abrazan mucho más los conceptos de espiritualidad, de medio ambiente, de buena gobernanza. Entonces, yo creo que sí, yo creo que está aquí para quedarse y para desarrollarse más todavía de lo que se ha hecho. Bután está influenciando ahora sobre otros países. Un país pequeñito, con un PIB que es una cosa pequeñísima en el contexto global, ¿no? Pero está haciendo una aportación muy importante a que la gente piense que tiene que hacer algo nuevo. Y os dije antes que Sarkozy y también Cameron han dado órdenes para que se pueda incorporar esta medición de la felicidad, otra gente lo llama de una satisfacción, una espiritualidad. Lo que estamos viviendo ahora es una crisis de modelo en esta crisis de modelo a lo que accederemos hacia el 2020-2023 será a un modelo distinto, a un modelo mucho más regulado, mucho menos individualista, evidentemente, mucho más colectivo, pero es que además siguiendo con la dinámica histórica, estamos en una transición de un sistema hacia otro. O sea, si se cumple la dinámica histórica que se ha cumplido hasta ahora, o que ha funcionado hasta ahora, estamos ya transitando hacia otro sistema. Además de transitar hacia otro modelo, estamos transitando hacia otro sistema y para eso aún faltan bastantes décadas. Pero bueno, es decir, el individualismo. Vamos a entornos mucho menos individualistas, a entornos mucho más colectivos, pero a la vez a entornos mucho más excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Como la eficiencia y la productividad van a ir a más, esto significa que esta productividad y esta eficiencia van a hacer que se necesite mucha menos gente, mucha menos personas, mucha menos población. De hecho, Jeremy Rifkin, por ejemplo, calculó que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del planeta,
únicamente hará falta el 5% de la población. Esto lo que pone de manifiesto es que va a haber un excedente demográfico. ¿Qué va a pasar con este excedente demográfico? Ni idea, ni la más remota idea. Y este 5% de población necesaria que va a contribuir a generar este Producto Interior Bruto, este 5% va a ser más feliz que ahora, que la población actual. Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que este 5% de la población va a estar coordinado, va a ser muy participativo y va a ser mucho más feliz que la población actual. Ahora, claro, si usted me pregunta ahora qué va a pasar con el 95% restante, le tengo que responder que ni la más remota idea.